Muy bien, pues bienvenidos una vez más a el programa Hablar de todo, pero cristianamente. Hoy es un evangelio bellísimo al cual nosotros tenemos que estar disponibles, dispuestos para cuando escuchemos la voz de Dios. El llamado que Él nos da para poder evangelizar a todos los rincones del mundo. Así como enviados, como apóstoles enviados a anunciar el evangelio de Jesucristo nuestro Señor, hoy el Señor nos invita a que juntos vayamos a compartir la alegría del evangelio a todos los hermanos del mundo. Pues bien, hoy en este 15º domingo del tiempo ordinario, el Señor nos invoca, el Señor nos llama para que vayamos a anunciar ese evangelio, esa palabra que se hace para cada uno de nosotros. Escuchemos el evangelio que nos presenta este bellísimo domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevara nada para el camino, ni pan, ni mochilas, ni dinero en el cinturón, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Hermanos, esta es palabra del Señor. Bien, pues hoy el Señor es clarísimo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo el Señor tiene la gran valentía, tiene el momento de enviarnos a predicar a todos los rincones del mundo. El Evangelio nos invita a estar atentos. Llamó a 12 apóstoles para que lo siguieran. Y fíjense, es la primera vez que los envía a misionar. Por primera vez van a encontrarse solos, sin Jesús. Pero desde ahora van a empezar a sentir en su vida de apostolado aquello que Jesús les anunciaría cuando se vaya para el cielo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es así que aunque físicamente separados de Jesús, van a sentir su presencia espiritual y su inmenso poder actuando en favor de cada uno de ellos, en cada paso de su apostolado. Por eso, cada uno de nosotros tenemos una misión que se hace para cada uno de ellos. Y ante todo, descubrir lo que el Señor quiere para ti, lo que el Señor quiere para mí. El evangelio que escuchamos es un evangelio para cada uno de nosotros. Ese evangelio que se hace vida. Ese evangelio que nos invita a estar atentos a la voz de Dios. ¿Por qué de 2 en 2? A Jesús le agrada que trabajemos en equipo. Así nos controlamos más unos a otros y compartimos experiencias y nos enriquecemos mutuamente en lo espiritual. Es por eso que nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad para anunciar el evangelio de Jesucristo nuestro Señor a través de un equipo, a través de una comunidad, a través de una comunidad parroquial que nos permite escuchar totalmente la palabra de Dios. Una palabra de Dios que es viva y eficaz para cada uno de nosotros. Es por ello que el Señor, aún después de 2000 años, sigue enviando apóstoles, sigue enviando a evangelizadores, sigue enviando a sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, misioneros, a lugares donde aún todavía no conocen al Señor.
Nosotros estamos llamados desde nuestro propio bautismo a anunciar a ese Jesucristo resucitado a aquellos hermanos que aún todavía no lo conocen. Nosotros, apóstoles, y la palabra apóstol es enviado. Somos enviados por Jesucristo y Él ha prometido: cuando lleguen uno que es más poderoso que aquel que cuidaba una fortaleza, lo desarmará y le quitará todas sus posesiones. El espíritu del mal está posesionando de muchas almas, pero llegamos en nombre de Cristo y con poderes recibirlo de Él. Y logramos desalojar a los espíritus inmundos y hacer que Dios reine en esas personas. Jesús aún sigue llamando a jóvenes, aún sigue llamando a señoritas, aún sigue llamando a personas para que se consagren a Él. En este tiempo, en este mes de julio, en muchas congregaciones religiosos, en muchos conventos, en muchos seminarios, se da el encuentro vocacional. El discernimiento, el acompañamiento que a través de promotores vocacionales invitan a aquellos jóvenes a que vayan y escuchen la voz de Dios, a que disciernan la vocación, a que vean por dónde el Señor los llama, en la vida de soltero, en la vida del matrimonio, en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, en la vida misionera. No le bloquees a Jesús la palabra. Escucha la voz de Dios. Y si escucha la voz de Dios, entonces el gran maestro se hace presente en nuestras vidas. El gran maestro nos invita a que juntos vayamos y descubramos la voz del Señor. Es por ello que ya no podemos imaginar cómo habrán sido a predicar en grupo de 2 en 2. Pedro y San Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, Santiago el menor y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Hoy el Señor nos sigue enviando, a anunciar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio es para cada uno de nosotros. El Evangelio es para todos. Y antes de partir les da una especie de código o reglamento misional. Es el siguiente: les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni maletas de viaje, ni dinero en la cartera, que llevaran sandalias, pero no debía túnica de repuesto. Viajan en plan total de austeridad, confiados en la ayuda bondadosa divina de la providencia y en los propios planes económicos. Aquí nos viene a la memoria el caso de San Benito Cotolengo, el cual un día, al ver que no había con qué hacerle el almuerzo a 800 enfermos que cuidaba gradualmente en su hospital de incurables de Turín, preguntó a sus religiosas si sería que alguna de ellas estaba confiada más en las seguridades económicas propias que en la divina providencia. Y una de ellas le confesó que tenía guardada una moneda de oro por si acaso algún día Dios no les ayudaba lo suficiente. Y entonces el santo, tirando la moneda por una ventana, exclamó: ahora sí podemos confiar en la ayuda de Dios y no en nuestras propias seguridades. Y poco después llegaron los carros del ejército avisando que los soldados habían ido a entrenar muy lejos de la ciudad y no vendrían ese día a almorzar al cuartel, y que ahí traían esos 800 almuerzos ya preparados para que fueran repartidos entre los enfermos. Cuando no vivimos dependiendo de las seguridades económicas de nuestros apostolados, con la magnificencia y generosidad de su providencia divina, Jesús quiere que sus evangelizadores confíen en que el Dios que los envía a llevar sus mensajes no los va a abandonar jamás. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Qué interesante. Qué interesante que hoy en el siglo XXI aún todavía el Señor sigue haciendo milagros.
El Señor sigue haciendo milagros a pesar de las condiciones de una sociedad egoísta, a pesar de las condiciones de una sociedad que les importa la economía, a pesar de una sociedad que se pelean entre poderes. El Señor en el siglo XXI sigue haciendo maravillas para cada uno de nosotros. Recibieron el carisma de la palabra para convertir a los oyentes por medio de la predicación y de la catequesis, el carisma del poder para alejar a los espíritus malos y el carisma de sanación para curar enfermos. Esto debe de animarnos a los que nos dedicamos a predicar o a catequizar. Somos participantes de los poderes de Jesús. No nos fijemos en nuestros defectos o poca preparación. Cristo nos proveerá con sus carismas si de veras nos dedicamos con entusiasmo a llevar a otros su mensaje. Qué interesante, qué interesante. Jesús les da el poder. Jesús les invita a que vayan y prediquen el evangelio de la conversión. Y emplea las palabras que en este tiempo se usaban para narrar cómo un enviado o heraldo del rey iba por los pueblos proclamando un mensaje que les enviaba su monarca. El enviado no llega a comunicar a los otros sus propias opiniones, sino el mensaje expreso que su jefe les ha ordenado comunicarles. Y en este caso, el mensaje es preciso, que hay que convertirse, que es necesario arrepentirse de la mala vida pasada y empezar una vida mejor. Diría San Pablo en una de sus cartas, dejándolo de atrás, el pasado, el pecado, la soberbia, la lujuria, me lanzo siempre adelante. Me revisto de hombre nuevo. Dejo el hombre viejo para revestirme del hombre nuevo. Y esa es la conversión a la cual nosotros estamos llamados. ¿Queremos convertirnos? Pidámosle la gracia a nuestro Padre Dios. ¿Queremos salvarnos? Pidámosle a Jesús que nos envíe el Espíritu Santo para llegar a esa salvación. Convertirse, arrepentirse. Ese es un mensaje evidentemente inquietante. Arrepentirse significa cambiar de modo de pensar y de obrar. Devolverse del camino fácil pero equivocado por donde se está viajando y empezar a avanzar por el camino difícil de la enmienda. Convertirse es costoso porque significa que el camino amplio por donde estábamos transitando lleva al fracaso eterno y que es necesario caminar de ahora en adelante por el camino estrecho del negarse a sí mismo y de aceptar sin negar. De aceptarse y renegar la cruz de cada día. Jesús diría, cuán ancho y fácil es el camino que lleva a la perdición, y cuán estrecho y difícil es el camino que lleva a la salvación, y qué pocos son los que se animan a transitar por este último camino. Convertirse es dejar de deslizarse como un holgazán por el camino de las facilidades que brinda y el pecado. Dedicarse a subir como un valiente por el camino de las dificultades que exige una vida santa. Y eso es lo que Jesús mandó a sus 12 apóstoles, que predicaran a todos sus oyentes y que hoy quiere que proclamen sus predicadores en todas partes. Este es el mensaje que cada cual tiene que tratar de transmitir a los demás: conversión y arrepentimiento. Nosotros estamos llamados totalmente a esa conversión, a ese arrepentimiento. Es por ello que predicaban la conversión. Algunos desean que los dejemos en paz con sus defectos y en su vida de pecado. Sería la peor traición que le pudiéramos hacer. Cuando uno viaja a pie por un temible páramo y nota que alguno de sus acompañantes empieza a dormirse, lo peor es que le pueda permitir ese dejar que se duerma. Ello significa su muerte. En este caso, el acompañante toma un látigo y descarga 3 o 4 fuertes latigazos sobre las espaldas del que se está durmiendo. Esto
Este lanzará quizá un grito, pero se despierta completamente y logra continuar su camino, porque la sangre ha vuelto a circular fuertemente por sus venas y el frío no lo ha logrado que el corazón dejará de palpitar. Este es uno de los oficios del predicador y del catequista. ¿Cuántas veces una voz grita a los oyentes? Aquí puede haber un Judas y el infierno está abierto bajo sus pies. Aquí está quizás una abortadora tan asesina como Caín, que se prepare para el juicio que le espera. Puede ser que al momento no le agraden estas palabras, pero una conciencia se habrá despertado y eternamente agradecerá a quien no le dejó dormirse mientras el frío de la indiferencia le quería llevar al sueño de la muerte eterna. Por eso, nosotros, hermanos, hermanas, estamos llamados a anunciar y a denunciar las injusticias que se hacen en el mundo. Hoy, más que nunca, necesitamos apóstoles valientes, apóstoles entregados, apóstoles enviados a anunciar el evangelio de Jesucristo nuestro Señor, apóstoles enviados a anunciar el reino de Dios, la paz, el amor, la entrega, la confianza. Más que nunca, el Señor nos invita a ser buenos predicadores, buenos catequistas, buenos papás, buenos hijos, buenos estudiantes. A eso nosotros estamos llamados. Un predicador decía: muchos que viven en la caverna hedionda de sus vicios se disgustan porque la palabra de la predicación y de la catequesis abre una ventana por la cual llega luz a la oscuridad de sus errores y aire fresco de salvación a disipar la fetidez de sus malas costumbres. Pero aunque se disgusten, el predicador tiene que seguir hablando siempre de conversión, porque el abrir esa pequeña ventana puede salvar el alma de muchos oyentes. La conversión nos invita a seguir adelante la gran misión. La conversión es asunto de cada día y que todos los días, y no tenemos derecho jamás ni a dejar de predicar ni a dejar de practicarla, decía su santidad San Juan Pablo II. Es por ello que todos estamos llamados a predicar la conversión y el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, la auténtica conversión, no consiste solamente en lamentarse sentimentalmente del mal que se ha hecho. La verdadera conversión es una revolución interna que derriba los falsos ídolos de pecado que estábamos adorando y transformar por completo nuestro modo de pensar, hablar y obrar. ¿De verdad se nota en mi vida alguna transformación? ¿De verdad estoy llamado a anunciar el evangelio de Jesucristo a aquellos hermanos que lo necesitan? ¿De verdad el evangelio de Jesucristo nuestro Señor me interpela para seguir adelante? ¿De verdad soy llamado a anunciar el evangelio de Jesucristo a aquellos hermanos que lo necesitan? Hoy el Señor te envía a anunciar el evangelio. Y lo vas a anunciar desde tu propia casa. Vas a anunciarlo porque eres apóstol a aquellos que muchas veces te condenan. Aquellos que muchas veces te critican. Aquellos que muchas veces te juzgan. Es ahí donde nosotros tenemos que llevar el evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, hermanas, les invito que en este domingo, el Señor nos acompaña a la misión. Claro, dejó a los apóstoles para que supieran cuál era el camino. Pero ante todo, les dio el poder de expulsar demonios, de curar y sanar enfermos. Nosotros estamos llamados a ser predicadores a tiempo completo, a predicar la conversión y el arrepentimiento de aquellos hermanos que hayan hecho el mal. No tengamos miedo de anunciar el evangelio. No tengamos miedo de predicar el evangelio. No tengamos miedo de decirle: Señor, aquí estoy. ¿A dónde
quieres que yo vaya? Y esa canción bellísima, Alma Misionera, envíame a donde tú quieres que vaya. Pues bien, hermanos, les recuerdo una vez más, darle like a este video, a este mensaje de la palabra del Señor de Marcos. Y ante todo, suscribirte, tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un video, ya sea en grabado o en vivo. Y ante todo, haz tus comentarios para que sepamos y sepa qué es lo que necesita nuestra iglesia. Pero también comparte con aquellos que quieren anunciar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Les deseo lo mejor en familia para este domingo. Les deseo lo mejor en familia para este bellísimo domingo 15 del tiempo ordinario. Y ante todo, recibimos esa bendición de nuestro Padre Dios, su amigo, autor, escritor, comunicólogo y sacerdote, Pablo de Tarso. El Señor nos bendiga en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones.